postrado pero de pie. Dedico esta historia a mi madre, la mujer que me ha sostenido en cuerpo y alma, a Dios por darme vida cada día, y a todas esas personas que, como yo, luchan en silencio, pero siguen de pie. Mi nombre es Carlos Yerli Cerón Maya. Nací en Samaniego, Nariño, Colombia, en 1990. A los 22 años, una lesión medular cambió el rumbo de mi vida. Desde entonces vivo postrado en cama, pero con el alma despierta y la fe intacta. En esta historia, abro mi corazón y comparto mi vida con valentía, esperanza y honestidad. Postrado pero de pie es mi primer relato. Agradezco a Dios por darme la fuerza para resistir. A mi madre, mi ángel terrenal. A las enfermeras que me han cuidado con amor. A Bonnie por su ternura. A toda mi familia por su amor y fortaleza. A mis amigos por su compañía sincera. Y a todas las personas que me rodean, que han estado presentes con gestos de cariño y apoyo. Y a ti, oyente, por abrir tu corazón a mi historia. Que esta experiencia te inspire a valorar cada respiro, cada paso, cada instante. Esta es una historia basada en hechos reales. Mi vida, con sus altos y bajos, sus luchas y sus sueños, que comenzó en un pequeño pueblo llamado Samaniego, en el corazón de Nariño, Colombia. A los 22 años, un día que parecía normal, mi vida cambió para siempre. Un accidente mientras nadaba en el río me dejó postrado con la médula lesionada en la cervical C5. Desde entonces, vivo con el apoyo incondicional de mi madre, quien ha sido mi fuerza y mi esperanza. Esta historia no es solo sobre dolor o limitaciones, es sobre la resiliencia de seguir adelante, de encontrar sentido en la adversidad y de no rendirse nunca. Capítulo 1. El salto. Nací el 29 de agosto de 1990 en un rincón profundo del sur de Colombia, en el municipio de Samaniego, Nariño. Un lugar pequeño, rodeado de montañas, cafetales, tierra roja y costumbres arraigadas. Desde niño aprendí a correr por los caminos de piedra, a trepar árboles y a disfrutar de lo más simple, el campo, el río y el calor de los míos. Viví con mi madre, Goretti. Ella fue mi fuerza y mi guía. Cuando tenía 3 años, llegó a nuestras vidas un hombre llamado Carlos, quien fue mi padrastro durante varios años. A mis 5 años nació mi hermano, Antonio. Con ellos compartí mi infancia hasta más o menos los 12 años, cuando los caminos de la vida empezaron a tomar otros rumbos y mi mamá se fue a vivir con otra pareja a una vereda lejana, en Barbacoas. Fue entonces cuando me quedé viviendo con mi tía Yamile, mi abuelo Fermín y otros familiares en el pueblo. Esa etapa marcó un cambio silencioso, pero profundo en mí. Mi adolescencia fue como la de cualquier otro joven de pueblo, entre travesuras, sueños sencillos y días que parecían eternos. Me gustaba explorar, caminar por los potreros, escuchar música con mis amigos, ayudar en casa y bañarme en el río. Ese río era mi escape, mi lugar sagrado. Había algo mágico en lanzarse al agua desde lo alto, sentir el viento en el rostro y el cuerpo sumergirse en ese abrazo frío. El 12 de septiembre de 2012, tenía 22 años. Fue un día soleado, de esos que invitan a buscar el río como refugio. Me lancé 1, 2, 3 veces. Todo parecía normal. Lo había hecho miles de veces antes, pero esa vez fue distinta. Subí al árbol que solía usar como trampolín. Era alto, tal vez unos 7 u 8 metros. Me impulsé, volé por el aire y nada. Solo sentí un pequeño latigazo en la cabeza. Un golpe seco. No hubo dolor, solo una sensación extraña, como si el cuerpo me dejara de responder. Floté en el agua, sin poder moverme. La corriente me mecía lentamente, mientras la sangre empezaba a teñir el agua a mi alrededor. Grité por dentro, pero mi voz no salía. Afortunadamente, unos chicos que estaban cerca se dieron cuenta. Nadaron hacia mí y me voltearon. Pude respirar. Yo no sabía exactamente qué me había pasado. Más tarde supe que me había fracturado el cuello,
a la altura de la vértebra cervical C5. Me había lesionado la médula espinal. Los minutos siguientes fueron eternos. En mi pueblo no hay ambulancias ni paramédicos. Solo quedaba esperar a los bomberos voluntarios de Samaniego, que llegaron como ángeles a improvisar un rescate entre miedo, desesperación y valentía. Me subieron a una camilla rígida, me aseguraron como pudieron y me llevaron al hospital del pueblo. Pero desde ese momento, mi vida cambió para siempre. Capítulo 2. 3 meses y una eternidad. Me trasladaron al hospital Lorencita Villegas de Santos, el centro médico del pueblo. Recuerdo el sonido de la camilla al rodar por los pasillos angostos, el murmullo de voces preocupadas y esa sensación de estar presente pero desconectado de mi cuerpo. Me hablaban, me tocaban el rostro, pero yo no sentía nada de cuello para abajo. Como si una frontera invisible se hubiera trazado entre mi mente y el resto de mí. Después de unas horas, me remitieron al Hospital Departamental de Pasto, la capital de Nariño. El viaje fue largo, incómodo, lleno de preguntas sin respuestas. El cielo afuera parecía el mismo de siempre, pero dentro de mí algo se había quebrado de forma irreversible. En Pasto me hicieron exámenes, radiografías, tomografías, resonancias. Todo era frío, técnico, preciso. Hasta que los médicos lo dijeron con esas palabras que no olvidaré jamás. Tienes una lesión medular a nivel cervical C5, tu médula espinal está comprometida. Yo los miré con la misma cara con la que uno mira a un profesor cuando explica algo que suena lejano, confuso. En mi ignorancia, no entendía del todo lo que eso significaba. Pensé que sería como un esguince, una fractura común, algo que el tiempo curaría. Siempre me había recuperado rápido. Cuando me enfermaba, cuando me caía, cuando me raspaba. Mi cuerpo era fuerte, mi espíritu terco. Pensé que en unos 3 meses tal vez estaría caminando otra vez. Pero la vida no tenía los mismos planes. Los días pasaban y el cuerpo seguía sin responder. Yo miraba mis piernas, mis brazos y les hablaba con la mente, con el corazón. Les decía, muévanse ya basta, pero no me obedecían. Era como si habitara un cuerpo ajeno, como si me hubieran quitado mi libertad sin aviso. Entonces llegaron las noches, más largas, silenciosas, en las que todo se vuelve más real. Empecé a entender que esto no era algo de semanas ni de meses, que tal vez no volvería a caminar, que tal vez esa caída no solo había roto mi cuello, sino también el curso de mi vida. Las emociones comenzaron a invadirme, miedo, rabia, tristeza, negación. Todo junto, como una tormenta interna. Había momentos en los que quería llorar, gritar, desaparecer. Y otros en los que me obligaba a pensar que todo iba a estar bien. Que solo era cuestión de paciencia. Los médicos decidieron que debían hacerme una cirugía. Implantarían un tornillo en mis vértebras para sostenerlas. Estuve 15 días hospitalizado, esperando esa operación. 15 días en los que cada segundo era eterno, lleno de ansiedad e incertidumbre. Sabía que la cirugía era necesaria, pero el miedo estaba ahí, constante, como una sombra que no se apartaba. El día llegó. Me llevaron a la sala de cirugía. Tenía los nervios al límite. Me pusieron una mascarilla con oxígeno y poco a poco comencé a perder la conciencia. Pero algo salió diferente. Me desperté antes de lo esperado. Al abrir los ojos, lo primero que sentí fue una fuerte molestia en la garganta. Una manguera salía desde mi cuello, como si alguien hubiera desgarrado mi voz. El dolor era intenso, seco, extraño. No entendía qué había pasado. Estuve en cuidados intensivos durante 4 días. Los recuerdos de ese tiempo son borrosos, pero el sentimiento es claro. Vulnerabilidad. Todo lo hacía otro por mí. No podía moverme, no podía hablar bien, apenas podía respirar. Lo único que me quedaba intacto era la mente. Y ahí, en ese rincón silencioso, me refugiaba, repasando recuerdos, preguntándome por qué, buscando respuestas donde solo había incertidumbre. Pero incluso en medio de todo eso, algo dentro de mí no se rompió. Una chispa, una semilla de fuerza. Algo que me decía que, aunque mi cuerpo estuviera herido, yo seguía siendo yo. Y mientras eso siguiera vivo, no todo estaba perdido.
Capítulo 3. Prisionero de mí mismo. Después de tantos días hospitalizado, luego de la cirugía, del diagnóstico, de las noches en cuidados intensivos, llegó el momento de salir, pero no era un regreso a casa como uno espera después de una enfermedad, no era una victoria. Era apenas el comienzo de otra historia, de la historia más difícil de todas. Salimos del hospital en Pasto, una ciudad que no era la mía. Yo venía de un pueblo, de un rincón tranquilo y verde del corazón de Nariño, donde la vida era distinta, más cercana, más humana. En Pasto no teníamos casa, ni conocidos cercanos, pero unos amigos de la familia nos ofrecieron hospedaje de manera generosa. Esa ayuda fue como un respiro, un gesto que aún agradezco con el alma. Salí del hospital con una sonda vesical, no podía controlar mis esfínteres, era algo nuevo, extraño, incómodo. Y la realidad comenzaba a hacerse más pesada, más real. Ya no solo era el no moverme, era depender incluso para orinar. Cada cosa era una herida emocional que no se veía, pero dolía. Dolía a hondo. Unos 5 días después de haber llegado a esa casa, una noche empecé a sentir un frío extraño. Era un frío que no se iba con cobijas. Un frío que parecía venir desde adentro. Sentía escalofríos, temblores. Pedía que me arroparan más, que me ayudaran porque sentía que me congelaba. Me tomaron la temperatura y sí, efectivamente tenía fiebre. Mi cuerpo estaba reaccionando. Tenía una infección urinaria. Fue mi primera, y fue horrible. Me trasladaron de urgencias nuevamente al hospital. Pasé varias horas en espera hasta que finalmente me hospitalizaron. Fueron 5 días más en cama, luchando contra esa infección, con malestar, dolor y una sensación de debilidad más profunda que nunca. A veces uno cree que ya ha tocado fondo, hasta que el cuerpo vuelve y lo derriba un poco más. Mientras pasaban esos días, las reflexiones comenzaron a surgir en silencio, como ecos que rebotaban en mi mente. Yo era un chico tímido, sí, callado muchas veces, pero también era noble, amigable, alguien que trataba bien a los demás. Nunca fui de buscar problemas. Me gustaba vivir tranquilo, aunque en el fondo había una parte de mí que anhelaba la adrenalina. Me gustaban las emociones fuertes, la velocidad, los retos, las alturas. Me gustaba lanzarme al agua desde lo alto, sentir el golpe del viento antes del chapuzón. Era parte de mi esencia, pero también era parte de una imprudencia que nunca llegué a medir. Una imprudencia que, en un segundo, cambió todo. Y es aquí donde siento la necesidad de hablarte, lector. De dejar un mensaje sincero y real. Hay que ser conscientes de nuestras decisiones. No hay que ser imprudentes. La vida se puede ir en un parpadeo, o puede torcerse en un descuido. Y a veces lo peor no es morir. Lo peor es quedar vivo dentro de un cuerpo que se siente como una prisión. Esa es la palabra. Prisión. Porque eso sentí. Que mi cuerpo se volvió una celda. Que ya no era libre. No podía correr, no podía levantarme, no podía mover mis brazos para abrazar, ni mis piernas para caminar. Solo podía mirar, pensar, sentir, mientras el resto del mundo seguía girando. Vivía atrapado en mí mismo, pero no quiero que esto suene solo como tristeza, porque aunque la tormenta era intensa y la herida seguía abierta, también había destellos de luz. Personas que me acompañaban, gestos que me daban fuerza, y sobre todo, una voz interior que no me dejaba rendirme del todo. Comenzaba a entender que, aunque el cuerpo se apague, el alma puede seguir en pie. Este capítulo de mi vida fue un golpe, una caída sin aviso, pero también una oportunidad para conocerme más, para mirar hacia adentro y descubrir de qué estoy hecho. Capítulo 4. Un nuevo comienzo y la tormenta silenciosa. Después de más o menos 2 meses en la ciudad de Pasto, llegó el momento de regresar a mi tierra, a Samaniego. Siempre acompañado de mi madre, Goretti, mi ángel de la guarda, y también estaba su pareja actual, Richard, quien nos acompañaba y apoyaba en ese camino tan difícil. Al volver a Samaniego, me esperaba mi familia. Mis tías, mis primos, mi abuelo, en fin, todo el cariño de la gente que me conocía y me quería. Pero también comenzaba una nueva etapa de mi vida,
una vida diferente y complicada. Estaba postrado en cama, completamente dependiente de los demás. Mis días se llenaron de cuidados constantes. Tenían que bañarme, asearme, darme de comer. Esa sensación de no poder hacer nada por mí mismo era horrible. Las noches eran especialmente duras. Sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba. Los días fuertes llegaron junto con ese sentimiento de soledad, frustración y miedo, pero también con el amor incondicional de mi madre, que nunca me dejó solo. En el pueblo, con mucho esfuerzo, decidimos ir todos los días al hospital para recibir fisioterapia. Eran 6 horas diarias de trabajo duro. La fisioterapia se convirtió en la esperanza, en la lucha constante por recuperar, aunque sea un poco de movilidad y autonomía. Mi madre, que es la mejor modista del pueblo, con su talento y esfuerzo, mantenía nuestra casa. Somos pobres, pero con ese trabajo y la ayuda de mi padre biológico, pudimos sostenernos y seguir adelante. Las semanas pasaban, el cuerpo cambiaba, y aunque las dificultades eran muchas, seguíamos firmes. Pero un día, sentí algo que no había sentido antes. Un escalofrío profundo me recorrió el cuerpo. Un nudo apretó mi garganta. Sentí pinchazos como agujas en los hombros, en el cuello, en la nuca. Mis manos se ponían heladas, rígidas. Mis pies, aunque no lo sentía, al tocarlos estaban fríos. La presión arterial se elevó de golpe, demasiado. El dolor de cabeza fue intenso y aterrador. No entendía qué estaba pasando. Años después, un especialista me explicó que lo que viví se llama disreflexia autonómica, o síndrome de disreflexia autonómica. Es una condición médica grave que puede ocurrir en personas con lesiones de la médula espinal, especialmente cuando la lesión está por encima del nivel T6. El cuerpo reacciona de manera exagerada a ciertos estímulos que normalmente no causarían tanto daño. Algunas causas comunes son distensión o irritación de la vejiga, como una vejiga llena, infecciones urinarias o un catéter mal colocado. Distensión intestinal o estreñimiento. Estímulos dolorosos o irritantes en la piel, como heridas o úlceras. Temperaturas extremas o quemaduras solares. Presión sobre la piel, por ejemplo, por ropa ajustada o malas posturas. ¿Por qué es peligrosa esta condición? Porque esta reacción exagerada provoca un aumento súbito y peligroso de la presión arterial. Esto puede traer consecuencias graves, como derrames cerebrales, convulsiones o incluso la muerte si no se atiende rápidamente. Para mí, fue una tormenta silenciosa dentro de mi cuerpo, una alarma que no entendía y que me hizo temer por mi vida nuevamente. Fue un recordatorio brutal de que, aunque mi mente quisiera seguir adelante, mi cuerpo tenía límites y fragilidades que debía respetar. Este nuevo capítulo de mi vida no solo era sobre lucha y recuperación física, sino también sobre aprender a conocer y cuidar mi cuerpo desde otro lugar, con paciencia y con mucho amor. Capítulo 5. Un demonio en el cuerpo. Pasaron unos 2 o 3 años desde que regresamos al pueblo. Para entonces yo ya había aprendido a convivir con muchas cosas. Con la silla, con la cama, con la rutina, con la fisioterapia, con las limitaciones, con la dependencia. Pero había algo que nunca pude llegar a aceptar del todo: la disreflexia autonómica. Esa cosa, ese infierno, le cogí fobia. Pánico, no hay otra palabra. La disreflexia es como si un demonio te poseyera, te atravesara el cuerpo con fuego, como si quemara tu alma desde dentro, te paraliza, te consume, te hace sentir que estás al borde de la muerte. Y cuando es causada por la vejiga, esa es la peor, la más violenta, la más desesperante. Vivía con miedo, con esa sombra encima, porque la vejiga se convierte en una bomba. Y cada vez que me cambiaban la sonda uretral, cada mal movimiento, cada error, podía disparar la disreflexia y volverme a meter en ese infierno. Era como si me clavaran 1000 agujas en la cabeza, en el cuello, en el corazón. En Colombia, el sistema de salud se rige por las EPS, las entidades promotoras de salud. Ellas son las que supuestamente deben garantizarte los servicios médicos. Pero muchas veces todo se convierte en una pelea. Un calvario de tutelas, derechos de petición,
llamadas y esperas interminables. Aunque en ocasiones logré obtener buenos servicios, gracias a esas luchas legales y a Dios, el camino nunca fue fácil. En un momento me autorizaron enfermería domiciliaria 24 horas al día. Una gran ayuda, sin duda. Pero el miedo siempre estaba ahí. Porque uno pone su vida en manos de otros, y no todos están preparados, no todos hacen bien su trabajo. Un día, una de esas enfermeras tenía que hacerme el cambio de sonda. Ya conocía el procedimiento, pero esta vez algo falló. Ella no desinfló el globo correctamente. No sé si fue descuido, ignorancia o negligencia. Pero cuando retiró la sonda, el globo seguía inflado dentro de mi uretra. El dolor fue indescriptible. Y luego, la sangre. Sangre roja, brillante, pura, brotando sin control. 1 litro, tal vez más. Yo no sabía si gritar, llorar o desmayarme. Me estaba desangrando por dentro. Era como si se me escapara la vida en cada gota. Mi madre, desesperada. La enfermera, en shock. Y yo, con el corazón acelerado, con los signos alterados, envuelto en miedo, dolor y rabia. Me trasladaron de urgencia al hospital del pueblo. El médico fue claro: trauma uretral grave. Dijo que no podían pasarme sonda por la uretra, que el canal estaba dañado y que necesitaban buscar otra solución. Por suerte había un cirujano en el hospital ese día. Decidieron abrir un acceso directo a la vejiga, hacerme una pequeña incisión en el abdomen e instalarme una sonda suprapúbica. Así fue como dejaron de usar la uretra y me conectaron a la sonda desde el vientre. Estuve con esa sonda suprapúbica durante 1 año, tal vez más. Fue un nuevo proceso de adaptación, otro cambio, otra batalla. Recuerdo que en esos días me preguntaba por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto? Pero luego entendía que no sirve de nada preguntar eso. La vida no responde. Solo sigue. Solo golpea. Y uno tiene que encontrar fuerza donde no la hay, fe donde todo parece oscuro. Con el tiempo, aprendí que uno no se cura solo del cuerpo. Uno tiene que sanar también el alma, las emociones. El trauma no es solo físico. El dolor más profundo es el que no se ve, el que se queda adentro, el que no sangra pero te consume. Y aún así, aquí estoy. Capítulo 6. Lo que el corazón también siente. No vamos a hablar del amor, al menos no como lo pintan en las películas, ni como lo escriben en las canciones que suenan en la radio. Pero sí vamos a hablar de algo que se le parece, algo que se cuela por las rendijas del alma incluso, cuando uno cree que ya no hay espacio para eso. Porque aunque yo me creía blindado, cerrado, inmune, no lo estaba. Yo también sentía. Desde mi accidente, desde que mi vida cambió de forma tan drástica, mi autoestima quedó en ruinas. Me sentía roto, como si mi valor como persona hubiera quedado enterrado junto con mi movilidad. Pensaba que nadie podría fijarse en mí, que a nadie podría atraerle un cuerpo que ya no respondía como antes. Y más allá del cuerpo me sentía vacío de posibilidades para ofrecer algo a alguien. ¿Qué le podía dar yo a una mujer? Una vida entre sondas, limitaciones, dependencia. Así que me cerré, me blindé, me convencí de que el amor no era para mí. No es que no lo necesitara, porque claro que sí, pero aprendí a negarlo, a ignorarlo. Porque cuando uno tiene miedo al rechazo, lo más fácil es esconderse antes que arriesgarse. Y así iba, sobreviviendo entre cuidados, terapias, rutinas, hasta que un día, en el año 2014, llegó a mi vida una enfermera. No voy a decir nombres porque no es necesario. Ella era profesional, amable y hermosa. Desde que la vi, algo en mí despertó. Me gustaba mucho, pero ella era casada. Así que, aunque por dentro algo se agitaba, por fuera todo era silencio. Nunca pasó nada. Solo me quedé con esa sensación entre el pecho y la garganta, con ese ¿qué tal si? Que nunca llegó a ser. Al tiempo, se fue. Fue un suspiro largo que se esfumó con el viento. Pasó 1 año y llegó otra enfermera. Esta vez era más joven que yo, bonita, alegre, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación, y otra vez sentí eso, ese calorcito en el pecho, ese revoloteo en el estómago.
pero volví a callarme. ¿Quién soy yo para gustarle a alguien como ella?, pensaba. Yo, con este cuerpo. Yo, con esta vida. Pero ella no pensaba igual que yo. Un día, sin más, se acercó y me besó. Sí, así como suena. Me besó. Y fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. Como si el mundo entero guardara silencio para dejar que ese momento existiera. No lo vi venir. No supe cómo reaccionar. Solo sentí cómo me invadía una emoción que creía extinguida. Ilusión. Desde ese día, de vez en cuando nos besábamos. Nunca fue mi novia, nunca hablamos de una relación. Pero había ternura. Había cariño. Había una conexión que para mí fue muy importante. Porque me recordó que yo aún podía sentir. Que mi corazón no estaba paralizado. Que a pesar de todo, aún había espacio para el afecto, para el deseo, para la complicidad. Yo la llegué a querer. Mucho. No sé qué fue lo que ella vio en mí, pero lo agradezco. Tal vez vio más allá de la silla, más allá de mi cuerpo. Tal vez vio al Carlos que aún respiraba, que aún soñaba, que aún quería ser amado. Esas emociones me marcaron, porque me enseñaron que el amor, o algo parecido al amor, no siempre llega como uno espera, ni con la forma que uno imagina. A veces llega en un gesto, en una mirada, en un beso inesperado. Y aunque no se quede, aunque no dure, deja huella. Una huella profunda y real. Esa historia me abrió una puerta interna. Me hizo entender que no estaba muerto en vida como a veces creía, que aún soy alguien digno de afecto, que mi alma, mi esencia, mi forma de ver la vida, también pueden enamorar. Desde entonces, ya no me niego tanto, sigo teniendo miedos, inseguridades, claro que sí. Pero también tengo esperanza. Y eso para alguien como yo, vale más que 1000 promesas. Capítulo 7. Un viaje de fe con destino a Popayán. No soy escritor, no lo pretendo. Pero la vida me ha regalado una historia. Y a veces el alma necesita contar lo que ha vivido. No para que le aplaudan, sino para que alguien, en algún rincón del mundo, sepa que no está solo. Que hay luchas que no se ven, pero que existen. Esta es la mía. Los años pasaron y mi vida seguía su curso. Monótona, silenciosa, muchas veces desesperante. Postrado en cama, bajo el cuidado incondicional de mi madre, mi ángel de la guarda, mis enfermeras y mi familia. Cada día era un espejo del anterior. Amanecer, cuidados, fisioterapia, medicamentos, noches difíciles, sueños rotos y esperanza, esa que a veces se esconde, pero nunca se va del todo. Y así fue como, hacia el año 2018, ocurrió un giro inesperado. Una nueva decisión. Una nueva ruta. Con mi madre decidimos mudarnos a Popayán, en el departamento del Cauca. No fue una decisión fácil, era dejar atrás lo poco que teníamos asegurado. Pero había razones que no podíamos ignorar. El primero, y más doloroso, mi hermano. Él andaba por caminos torcidos, cometiendo errores que no solo lo estaban arrastrando a él, sino también partiendo en pedazos el corazón de mi madre. Queríamos que se rehabilitara, que se alejara del entorno que lo estaba destruyendo, que pudiera encontrar un nuevo comienzo. El segundo motivo era mi salud. En Popayán hay mejores hospitales, más especialistas, más oportunidades médicas para alguien como yo. Queríamos intentarlo. Queríamos avanzar, aunque fuera milímetro a milímetro. Y entonces llegó el día. Ese día que uno no olvida. Hicimos maletas, recogimos recuerdos, empacamos miedos y nos fuimos. Nos fuimos con más incertidumbre que certezas, pero con algo que es más fuerte que cualquier diagnóstico: fe. Sabíamos que Popayán sería más duro, que la vida allá es más costosa, que los días podían ser más fríos y las noches más solitarias. Pero también sabíamos que teníamos algo valioso: la valentía de arriesgarnos. Aunque yo no puedo moverme, aunque dependo de otros, aunque mis fuerzas físicas sean limitadas, tengo algo que pocos tienen: una madre valiente y luchadora. Mi mamá, con sus manos mágicas, esas que han cosido sueños y remendado tristezas, es modista. La mejor, en cada puntada de su aguja va nuestra historia.
Con eso nos sosteníamos, y sabíamos que, aunque no tuviéramos lujos, no íbamos a morir de hambre. Además, mi padre biológico, a pesar de la distancia, también ayudaba en lo que podía. Y esa suma de manos, de corazones, de sacrificios, nos impulsó a dar el paso. Llegamos a Popayán con miedo. Sí, pero también con esperanza, con la ilusión de que las cosas podían mejorar, de que los errores se podían corregir, de que mi salud podía estabilizarse, de que aún había algo por construir, por rescatar, por vivir. Popayán nos recibió con sus calles llenas de historia y sus cielos cargados de neblina. Pero también nos dio espacio, nos ofreció oportunidades y sobre todo nos puso a prueba. Cada día era una batalla, económica, emocional, física. Pero también cada día nos reafirmaba que la familia es lo único que realmente importa cuando todo lo demás se tambalea. Mi madre incansable seguía levantándose temprano, cosiendo, cuidándome, luchando. Y yo, desde mi cama, seguía aprendiendo a resistir. A entender que vivir no siempre es como lo imaginamos, pero aún así vale la pena. Ese viaje a Popayán no solo fue un cambio de ciudad, fue un acto de fe, un salto al vacío con el corazón en la mano. Y aunque el camino ha sido duro, no me arrepiento. Porque en medio de todo, hemos aprendido que la vida no se mide por lo que uno puede hacer con el cuerpo, sino por lo que se hace con el alma. Capítulo 8. Cuando resistir también es avanzar. Tal vez no sea la mejor historia. No es una de esas que brillan en pantalla grande, ni que se cuentan con orgullo en reuniones sociales. Pero es mi historia. Y si algo he aprendido con los años, es que todas las historias, incluso las más duras, tienen un valor inmenso cuando nacen del corazón. El primer año en Popayán fue como nacer de nuevo, pero en medio del fuego. Llegamos buscando esperanza, nuevas oportunidades y también huyendo de viejas heridas. El motivo principal, mi hermano. Él no vivía con nosotros en el pueblo. Estaba en Popayán desde antes, viviendo en condiciones muy difíciles. Dormía en la calle, en una tienda de campaña. Y mi madre, con ese instinto inquebrantable de madre, temía profundamente que se perdiera en las drogas, que terminara volviéndose un indigente, un chirrete como se dice aquí en Colombia. Temía que la calle se lo tragara y lo convirtiera en un gamín drogadicto, perdido para siempre. Creímos que mudarnos a Popayán, estar cerca de él, podría encenderle una chispa de cambio, que tal vez, al vivir cerca de su familia, cambiaría. Pero no fue así. Seguía igual. Las malas decisiones no se quedaron en el pueblo. Él ya las había llevado a la ciudad. Y yo me llenaba de rabia. Discutíamos, una y otra vez. No entendía por qué no podía ver el daño que hacía, el dolor que causaba, en una casa donde ya todo es difícil, donde la vida depende del cuidado, del orden y del amor. Una discusión, un grito, una decepción puede ser devastadora. Era un infierno más. Uno silencioso que ardía adentro. A veces me sentía preso, en mi cuerpo, en la cama, en mi vida, y también en esa convivencia tensa, donde el amor familiar se mezclaba con el dolor de ver a alguien que amas destruirse poco a poco. Y mientras eso pasaba, la salud tampoco ayudaba. Las EPS, como ya era costumbre, cerraban puertas. Me negaron el servicio de enfermería. Un año completo sin enfermeras. Solo al cuidado de mi madre. Esa mujer incansable, que ya no solo era madre y modista, sino también enfermera, cuidadora, ángel guardián. Popayán era dura, costosa, desconocida, pero nos aferramos a la fe. Y fue ahí, entre días grises y lágrimas que no siempre salían, donde aparecieron pequeñas luces. Por primera vez en mucho tiempo, me ofrecieron atención médica profesional en casa. Llegaban fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, un médico que me visitaba una vez al mes. Eso era nuevo, eso era esperanza. Y en medio de todo eso, recordé algo que había quedado pendiente en mi memoria. Un año antes de mudarnos, me enfermé. Fiebre, disreflexia autonómica extrema y mi cuerpo tornándose amarillo. En el hospital del pueblo nunca supieron qué tenía. Me pincharon, me hicieron esperar. Nada, solo especulaciones.
Entonces fuimos a Pasto, y allí, por fin, el diagnóstico: cálculos en la vesícula. El cirujano quiso operarme, pero no, el miedo me ganó. Aún tenía heridas emocionales de otros procedimientos. Miedo a más dolor, a complicaciones. Miedo a que mi cuerpo no aguantara. Así que no me dejé. Y luego en Popayán, otro médico, otra oportunidad. Y otra vez el miedo. Me venció. Me escondí. Preferí comer menos que arriesgarme. Comía lo justo para sobrevivir. Y así, durante casi 2 años, estuve mal alimentado, débil, muy delgado, pero con el corazón aún latiendo, aún escribiendo mi historia. En medio de ese caos, también conocí personas hermosas. Mi fisioterapeuta, Diana, se volvió una amiga. Con ella las terapias eran más que ejercicios, eran conversaciones, compañía, risas. También Lady, mi terapeuta ocupacional, otra luz en mi camino. Ambas me ayudaron a reconstruirme desde el alma, no solo desde el cuerpo. Y después de mucho pelear, de insistir, de golpear puertas con tutelas en mano, logramos que me aprobaran 12 horas de enfermería. Y así llegó Betty, mi enfermera. Otro apoyo más, otra sonrisa entre tantas lágrimas. Pero lo más increíble fue cuando el fisiatra decidió formularme una silla de ruedas eléctrica. Y la EPS, como un milagro, la aprobó. Ese día no lo olvido. Cuando la vi por primera vez, sentí algo parecido a la libertad. Era hermosa, moderna, fuerte. Con ella podía moverme por mi casa, sentir el viento, salir al patio, mirar el cielo sin pedir ayuda. Por fin, algo mío. Por fin, algo que me hacía sentir vivo. Así fue ese primer año en Popayán. Un año durísimo, lleno de retos, discusiones, miedos, enfermedades, pero también lleno de personas que llegaron a cuidar mi cuerpo y a sanar mi alma. Y aunque no todo salió como queríamos, aunque mi hermano seguía sin cambiar, aunque las noches eran largas y los días pesaban, aquí seguimos. Y eso, solo eso, ya es una victoria. Porque a veces, resistir también es avanzar. Capítulo 9. Cuando la vida regala un respiro. Después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de tantos días pesados en los que la esperanza parecía una palabra lejana, llegó un año distinto. Un año que incluso hoy puedo recordar con una sonrisa en el alma. Fue el 2019. Un año que, sin prometerlo, me devolvió algo que creía perdido. La alegría. Ya tenía mi silla de ruedas eléctrica. Esa que llegó como un milagro, como una respuesta a tantas súplicas, como una forma nueva de moverme por la vida. Con ella, el mundo dejó de ser algo que miraba desde una cama. Ahora podía moverme por mi casa, salir al patio, recorrer las calles, ir a un parque, mirar el cielo, por mí mismo. La silla no solo me dio movilidad, me dio dignidad, me devolvió el poder de decidir hacia dónde mirar, hacia dónde ir. Y no estaba solo. Ese año contaba con una enfermera que me cuidaba con respeto y dedicación. Una mujer profesional que, más allá de los deberes médicos, me regalaba conversación, confianza, compañía. Su presencia le daba estructura a mis días. Me hacía sentir seguro, acompañado. Me permitía descansar un poco de la ansiedad de depender. Y junto a ella, como siempre, estaba mi mamá. Mi madre, esa mujer de manos fuertes y corazón enorme, seguía luchando cada día. Ya tenía más trabajitos con su máquina de coser. Ya volvía a sentirse útil, activa, con la cabeza en alto. Seguía siendo mi cuidadora principal, pero también era la mujer independiente, talentosa, la mejor modista del pueblo, la que no se rendía ni un solo día. Verla sonreír de nuevo, verla disfrutar otra vez, me llenaba el alma. Empezamos a salir juntos, ella, la enfermera y yo. Salíamos a pasear, a caminar por la ciudad, a mirar vitrinas. Y lo más grande de todo, empecé a comer de nuevo. Durante años los cálculos en la vesícula me hicieron vivir con un miedo constante a la comida. Cada bocado era una amenaza. Me cuidaba al extremo. Comía poco, por temor a un dolor, a una crisis, a una nueva urgencia. Pero en 2019, el miedo empezó a perder fuerza.
No fue de un día para otro, fue un proceso. Una pequeña victoria diaria. Una arepa, un pan, un almuerzo compartido, y el cuerpo no colapsaba. Entonces comencé a confiar de nuevo, a disfrutar el sabor de lo simple, a saborear no solo la comida, sino la vida. Íbamos a comer afuera, me sentía parte del mundo otra vez. Veía gente, escuchaba risas, olía los olores de la calle, del restaurante, de la vida. Fue un tiempo precioso, un respiro verdadero, pero entonces llegó el 2020, y con él una sombra mundial, el COVID-19. La pandemia lo cambió todo. El mundo se cerró. Todos nos encerramos. Nadie salía. Nadie sabía cómo enfrentarlo. Y para alguien como yo, una persona postrada, con defensas bajas, el temor era inmenso. Un virus como ese podía matarme. Me cuidé como nunca. Mi mamá se cuidó, la enfermera también. Teníamos alcohol en cada esquina, desinfección al extremo, 0 visitas, y aún así, un día desperté con fiebre. Nos preocupamos. No sabíamos qué pensar. La enfermera notificó a la EPS. Vinieron a hacernos pruebas y para sorpresa de todos, el único que salió positivo fui yo. Sentí el mundo caerse encima. Tanto cuidado, tanto encierro, tanto miedo, y aún así me alcanzó. Pero ahí fue donde Dios mostró, una vez más, su poder. El Creador, el Todopoderoso, me protegió. No me dio fuerte. Solo unos 3 días con fiebre. Una fiebre suave. No hubo complicaciones graves. No necesité oxígeno, ni hospitalización. Fue un milagro. Un verdadero milagro. Después de eso, llegaron las vacunas. Nos vacunamos con fe. Todo bien. Pero el miedo no se iba tan fácil. Seguíamos encerrados, por precaución, por responsabilidad, por amor a la vida. Fue una época muy difícil. Para mí. Para mi madre. Para millones de personas en el mundo. La pandemia no solo enfermó cuerpos, también apagó muchas sonrisas. Nos robó abrazos, momentos, despedidas, pero también nos enseñó a valorar lo esencial: el techo, el alimento, el amor. Los años siguientes fueron tranquilos, aunque llenos de rutina. Nos mudamos varias veces, siempre en arriendo. Siempre buscando un lugar más seguro, más cómodo, más accesible. Nada fácil, pero siempre juntos, siempre con fe. Y aunque muchas cosas no han cambiado, aunque mi cuerpo siga roto, sigo aquí. Y dentro de mí hay un recuerdo que me sostiene. Ese 2019, ese tiempo de sol. Ese momento en que la vida, después de tanto golpe, me regaló un respiro, una tregua, un motivo para volver a sonreír. Porque incluso en las historias más duras hay capítulos de luz, capítulos que no se olvidan, que nos recuerdan que sí vale la pena resistir, que sí vale la pena vivir. Capítulo 10. El miedo invisible. A veces el cuerpo habla de formas que uno no espera. Y a veces lo más difícil de enfrentar no es lo que se ve, sino lo que se siente por dentro. Pasaron aproximadamente 2 años desde aquel tiempo bonito. Desde las salidas, la silla eléctrica, las comidas compartidas, las caminatas en familia. 2 años desde ese momento en el que sentí que la vida, por fin, me estaba regalando un respiro. Y entonces, sin aviso, llegó algo nuevo, algo extraño, algo que nunca había sentido antes. Yo tomaba medicamentos todos los días, pastillas. Era parte de mi rutina, parte de esa vida de tratamientos, dolores y disciplina. Pero de un momento a otro, algo cambió. Un día cualquiera, al intentar tragar una pastilla me paralicé. Sentí un miedo profundo, una angustia real, como si en ese pequeño acto, tan simple para muchos, se escondiera un riesgo enorme. Mi mente empezó a fabricar escenarios terribles. ¿Qué pasa si no pasa? ¿Qué tal que me atragante? ¿Y si me ahogo? ¿Y si mis pulmones no responden? Y es que, después de mi accidente, mis pulmones nunca quedaron al 100%. Siempre han estado débiles. Toser fuerte me cuesta.
Expectorar es un desafío, y esa debilidad se convirtió en un eco mental, en un temor constante que crecía sin parar. Así comenzó todo. Pasaron unos 6 meses en los que tragar pastillas era un acto de valentía. Lo hacía, sí, pero con miedo, un miedo que nadie veía, un miedo que no dejaba cicatrices visibles, pero que me apretaba el pecho. Y entonces, un día, me atraganté con mi propia saliva. No fue con comida, no fue con una pastilla, fue con saliva, con algo que uno ni siquiera nota. Sentí que me ahogaba, que el aire no entraba, que la tos no servía, que el cuerpo no respondía. Y aunque logré estabilizarme, ese día quedó grabado en mi memoria como una advertencia. Un mensaje del cuerpo, o de la mente, o tal vez de ambos. No lo sé. 5 días después de ese susto, comenzó otro tipo de miedo. Uno más silencioso, más cotidiano. Miedo a comer, miedo a beber. No era pánico total, pero sí una barrera mental. El plato enfrente ya no era solo comida. Era un posible peligro, y aún así lo hacía. Comía con miedo, bebía con precaución. Y luego, como si nada, pasaban los días y el miedo se iba. Mi mente volvía a la normalidad, como si olvidara el episodio, como si todo quedara atrás, hasta que volvió. Tal vez pasó medio año, tal vez pasó más. Y de nuevo, sin avisar, me atraganté con saliva. Y otra vez, el ciclo. Atragantamiento flecha apuntando hacia la derecha, miedo flecha apuntando hacia la derecha. Días difíciles flecha apuntando hacia la derecha, alivio flecha apuntando hacia la derecha, olvido. Así estuve unos días nada más. Fueron días, tal vez una semana. Días de tensión, de pensamientos repetitivos, de dudas. Y luego, nuevamente, el miedo se fue. Y llegó un punto en que la enfermera notó el patrón. Lo vio con claridad. Ella sabía que algo no estaba bien. Entonces decidió informar a la EPS. Y ahí fue cuando me asignaron una profesional, una fonoaudióloga. Yo sinceramente pensaba que no era algo físico. Mi garganta en apariencia estaba bien. Yo sentía que era algo más de la mente. Algo emocional. Un miedo que se había infiltrado y se había quedado a vivir en mí. Y fue así como llegó Daniela, la fonoaudióloga. Una mujer joven, amable, paciente, con un tono de voz suave y una mirada sin juicio. Desde el primer día sentí algo diferente con ella. No me trató como un paciente. Me trató como una persona. Me hizo pruebas, ejercicios, evaluaciones. Me explicó cosas sobre la deglución que nunca había entendido. Me enseñó técnicas. Me mostró cómo funcionaba el cuerpo. Y, sobre todo, me escuchó. Con ella no solo trabajé lo físico, también empecé a sanar lo emocional. Porque a veces el verdadero problema no está en los músculos ni en los reflejos, sino en el miedo que se instala, en los pensamientos que te susurran mentiras, en los recuerdos que te roban la confianza. Daniela entendió eso, y con ella no solo mejoró mi manera de tragar, mejoró mi manera de pensar. Nos reíamos a veces, charlábamos. Se volvió parte de mis días, una amiga más. Una más en la lista de personas hermosas que han llegado a mi vida, no solo para curar mi cuerpo, sino para acompañar mi alma. Porque eso también es rehabilitación. Tener a alguien que te vea, que te entienda, que te escuche, que no te trate como un caso, sino como un ser humano que siente, que teme, que sueña. Y así, en medio de ese miedo silencioso, de esas batallas invisibles, apareció una nueva luz, una persona que me ayudó a volver a confiar, a volver a respirar tranquilo, a mirar el plato sin terror, a tragar sin pensarlo, a vivir sin miedo. Capítulo 11. El demonio más poderoso. Y así pasó el tiempo. Era julio del 2023, un mes que marcaría mi vida con fuego. Yo ya conocía la disreflexia autonómica. Ya sabía lo que era sentir el cuerpo arder por dentro, la presión explotar sin control, el alma salirse por la boca del susto. Pero ese día fue distinto.
Fue el peor episodio que he tenido hasta ahora. El más fuerte. El más peligroso. La sonda se me tapó, y en cuestión de minutos, el infierno llegó. La presión arterial subió a 240/130. Un número que suena imposible. Mortal. Sentía que me iba. Que el corazón no resistiría, que esta vez sí, esta vez tal vez no la contaba. Pero reaccionaron rápido, procedieron a cambiarme la sonda. Y gracias a eso, me salvé. Me salvaron el cuerpo. Pero mi mente quedó atrapada en ese momento. Quedó marcada. Porque yo soy una persona temerosa. Lo admito. Muy temerosa. Muy miedosa. Y más aún por mi situación. Por la dependencia. Por esa sensación constante de impotencia. De no tener el control sobre mi propio cuerpo. Y ese episodio me dejó roto por dentro. Ya venía cargando un miedo grande con cada cambio de sonda. Ese procedimiento que deben hacer cada 15 días, o a veces cada mes, se convirtió en un infierno anticipado. Sabía que tocaba hacerlo, sabía que no había opción, pero también sabía que cada vez que se acercaba la fecha, empezaba una guerra dentro de mí. Una guerra de pensamientos, de miedo, de angustia, de desesperación. Cada cambio de sonda era una lucha con el demonio. Y así fueron pasando los meses. Cada procedimiento era una batalla emocional. Cada vez me sentía más pequeño, más débil. Me preparaba con ansiedad, me tranquilizaban, lo hacían, y al día siguiente respiraba aliviado, pensando, ya pasó, hasta la próxima. Recuerdo tanto aquel 27 de diciembre de 2023. Un día más. Otro procedimiento más. Ansioso, con miedo, pero se hizo. Salió bien, y al otro día, el 28 de diciembre, me sentía tranquilo, relajado, aliviado. Había pasado. Estaba en mi cama, acompañado de mi madre y la enfermera. Hacía calor. Yo solía calmar el calor chupando cubos de hielo. Algo tan simple, tan normal. Y ese día, me atraganté con un cubo de hielo. No fue una pastilla. No fue comida. Fue un simple cubo de hielo. Y ese simple cubo se convirtió en la chispa que desató un incendio mental. Me asusté como nunca. Mi madre corrió. Me sentó con fuerza. El cuerpo reaccionó. Pude expulsar el hielo. Pero en mi mente se activó un demonio. A partir de ese momento, todo cambió. El miedo a comer volvió. El miedo a beber se instaló. Pero esta vez no era como antes. Esta vez fue más profundo, más oscuro, más destructivo. No podía tragar, no podía ni siquiera tragar saliva. Tenía que escupirla. 10 días. 10 días sin comer. Sin beber. Nada. Me deshidraté. Me desnutrí. Mi cuerpo comenzó a apagarse. Mi madre, desesperada. La enfermera, preocupada. Yo derrotado. Me llevaron de urgencias al hospital. Me canalizaron. Me pusieron suero, vitaminas, todo lo necesario para intentar recuperar mi cuerpo. Intentaban que tomara suplementos, algo, lo que fuera. Y yo luchaba. Con miedo, con angustia. Pero lo intentaba. Me hicieron exámenes físicos. Me revisaron la garganta, los músculos, los reflejos. Todo estaba bien. No había nada malo físicamente. Entonces vino un psicólogo, me escuchó, me miró, me entendió. Y entonces lo dijo. Fagofobia. Un diagnóstico que no conocía, una palabra que nunca había escuchado. Pero que explicaba todo. Fagofobia. Miedo irracional a tragar. Miedo a ahogarse, a atragantarse, a morir con un simple bocado. Y así, el demonio más poderoso que he conocido se presentó con nombre propio. Fagofobia. Un enemigo invisible, silencioso pero brutal. Un monstruo que no se ve en radiografías, que no se detecta en exámenes, pero que te encierra, te asfixia, te paraliza. En solo 10 días bajé 40 kilos. Pasé de 80 a 40. Me convertí en un esqueleto.
Mido 1.80 metros y pesaba 40 kilos. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Era una sombra, un cuerpo vacío, un alma temblando, y todo por algo que no se puede tocar, por algo que vive en la mente, pero que duele en todo el cuerpo. La fagofobia se convirtió en el mayor reto de mi vida. Más que la lesión cervical, más que la disreflexia, más que la dependencia, porque este enemigo no está afuera, está dentro. Y cuando el enemigo está dentro de ti, la batalla es mucho más difícil. Pero aquí estoy, contándolo, escribiéndolo, tratando de entenderlo y sobre todo intentando vencerlo. Capítulo 12. Viviendo con hambre, miedo y sed. Así empezó la época. El año 2024. El año más cruel, más horrible, más feo de toda mi vida. No fue un año cualquiera. Fue un campo de batalla donde todos los días me levantaba con un solo objetivo: sobrevivir. Y no hablo solo de mantenerme con vida. Hablo de luchar contra un demonio interno, uno que no se ve, pero que consume cada rincón del alma. La fagofobia. Ese miedo irracional, paralizante, brutal, a tragar, a comer, a beber, a simplemente hacer lo que para cualquier ser humano es lo más natural del mundo. Y ahí estaba yo, en esa jaula invisible, con el cuerpo clamando por alimento, por agua, por un bocado, y mi mente cerrando todas las puertas. Los médicos me propusieron una salida, una gastrostomía, un agujero en el estómago, una sonda, alimentación artificial, una solución médica para mantenerme con vida. Pero yo dije que no, no por orgullo, no por ignorancia, sino porque quería seguir luchando, porque dentro de mí todavía había una llama encendida, por pequeña que fuera, que gritaba: tienes que volver a comer, tienes que volver a vivir, porque comer no es solo una necesidad, es un placer, es un derecho, es un regalo. Y cuando tienes hambre, cuando tienes sed, y no puedes beber, no puedes comer, eso es el infierno. Al principio, mi única fuente de vida fue un vasito de Ensure al día. Ensure es un suplemento nutricional, un vasito pequeño. Con eso apenas sobrevivía, apenas respiraba. A veces lograba tomar ese vasito con mucho esfuerzo, a veces ni eso. Me deshidrataba, me debilitaba, y entonces me canalizaban. Me llenaban de suero, de vitaminas, de líquidos para mantenerme funcionando como máquina oxidada, porque no podía ni tragar mi saliva. Tenía que escupirla todo el tiempo en un vaso. ¿Te imaginas eso? No poder tragar ni tu saliva, no poder disfrutar ni un sorbo de agua. No por dolor, sino por miedo, por una fobia tan profunda, tan oscura, que te hace sentir que te vas a morir si tragas. Y entonces, mi madre, mi ángel eterno, en uno de esos días en que la desesperación nos devoraba a todos, me ofreció un chococono, un heladito. No sé si lo hizo con esperanza, con intuición o con pura fe, pero lo acepté, con miedo, con mucho miedo, pero lo acepté. Y ahí ocurrió algo inesperado. El frío del helado, su textura, su suavidad, hicieron algo en mi lengua, en mi garganta, en mi mente. No lo sé, pero se me dificultaba menos. No era fácil, pero no era imposible. Y eso para mí fue un milagro. Así comenzamos a experimentar. Me preparaban Ensure con leche, azúcar, un poco de chocolate. Lo ponían a congelar. Luego lo trituraban como un raspado. Y así lo consumía. Lentamente. Con miedo, sí, pero con menos resistencia. Y ese fue mi nuevo alimento. Mis helados. Mis propios inventos de esperanza. A veces usábamos jugo de uva congelado, avena congelada, otras mezclas suaves, frías, que engañaban al miedo, que tranquilizaban la mente. Con eso me hidrataba, con eso me alimentaba, y poco a poco ya no necesitaron canalizarme más. Fue una victoria pequeña,
pero inmensa para mí. La comida sólida, como arroz o queso, seguía siendo imposible. Solo pensar en masticar, en tragar, me paralizaba, me aterraba. Pero yo seguía luchando, día tras día, bocado tras bocado, raspado tras raspado. Así pasaban los días, las semanas, los meses. Había días buenos, temporadas en las que mejoraba, en las que me sentía más valiente, en las que tragaba mejor mis helados. Pero también había recaídas, días en los que ni el helado podía pasar, días en los que el miedo era más grande que el hambre, más fuerte que el deseo de vivir, y la saliva, siempre, siempre escupida. Como si tragarla fuera veneno, como si el cuerpo rechazara lo más simple, lo más natural. Así pasaron 8 meses. 8 meses con el demonio más fuerte que he enfrentado, no con gritos, no con golpes, sino en silencio, en soledad, en esa guerra interna que nadie ve, pero que consume. Y aquí sigo, aún sigo en esa batalla. Algunos días gano, otros pierdo, pero sigo, porque la vida, por más cruel que sea, por más horrible que se ponga, siempre merece que uno luche por ella. Y quiero dejar algo claro. Nada de lo que vivía antes me había hecho llorar. Ni la parálisis, ni la disreflexia, ni la impotencia de estar en una cama por años. Nada. Pero esta fobia sí me ha hecho llorar, me ha doblegado. Me ha hecho sentir que ya no puedo más, que estoy perdiendo la pelea, que no soy fuerte como creía. Y en esos días, en esos momentos, llorar no es de débiles. Es simplemente la forma que tiene el alma de pedir ayuda cuando el cuerpo no puede más. Capítulo 13. Un regalo con bigotes. Y así, con esta lucha diaria contra la fagofobia. Con días buenos y días oscuros. Con momentos de avance y recaídas inesperadas. De batallas silenciosas. De miedo, de esfuerzo, de resistencia. Y justo cuando pensábamos que todo era rutina, que nada nuevo llegaría, Dios nos mandó un regalo, una chispa de alegría en forma de vida pequeña. Era septiembre del año 2024. Y llegó a nuestras vidas un ser diminuto, peludo, suave. Un gatito. Tenía apenas 2 meses de nacido. Tan pequeño, tan frágil, tan puro. Y yo, sin pensarlo mucho, le puse el nombre de Bonnie. Y desde ese momento, supe que ese animalito no era una casualidad. Era un regalo del cielo. Un regalo del Todopoderoso. Bonnie no solo llegó a acompañarme a mí, llegó a alegrar nuestra casa, llegó a sanar el alma de mi madre. Llegó a llenar rincones vacíos con maullidos suaves y ojos brillantes. Desde el primer día hubo una conexión especial, pero fue con mi mamá, con quien nació una relación única, inexplicable. Ella es su persona favorita, y no exagero cuando digo que Bonnie la adora. La sigue por toda la casa, le busca la mirada, se le acuesta encima, le pide mimos con una ternura que no se puede describir. Y mi madre lo ama. Ese gatito ha sido, sin duda, un nuevo motor de vida para ella. Después de tantos años cuidándome, aguantándose. Tener a Bonnie es como tener un respiro, una ternura viva, una razón para reírse sin culpa. Y para mí, Bonnie es una medicina sin receta. Hay días en que la fagofobia me consume, días en que no quiero hablar, no quiero intentar, no quiero pensar, días en que el miedo se me sube al cuello y siento que me ahogo solo con existir. Y en esos días, cuando todo está oscuro, Bonnie aparece, se sube a la cama, me huele las manos, me roza la cara con su cabeza, me mira, solo me mira. Y en esa mirada, en ese silencio, hay algo que me recuerda: estás vivo, porque eso es Bonnie. Un alma pura, un recordatorio constante de que la vida también puede ser bonita. Él no habla, pero lo dice todo. Es un gato tranquilo, pero juguetón. No es de esos que andan haciendo desastres. No rompe nada, no muerde. Nunca ha agredido a nadie. Es inteligente,
Sabe dónde dormir, sabe cuándo acercarse, sabe cuándo alejarse. Es tímido, miedoso, sensible, como si supiera que en esta casa no hay espacio para las brusquedades, solo para el amor. Y en esos días en que escupo la saliva, en que no puedo tragar, en que todo me parece demasiado, verlo a él correr detrás de una bolita de papel. Me recuerda lo simple, lo bello, lo que aún vale la pena. No necesita palabras para enseñarme. Con su presencia me dice que todo lo que nace del amor salva. Bonnie no solo es un gato, es una bendición con bigotes, una caricia del cielo, una compañía que no pide nada, pero lo da todo. Y hoy, si alguien me preguntara por un milagro, no hablaría de cosas grandes, no hablaría de sillas eléctricas ni medicamentos nuevos. Hablaría de Bonnie, de cómo un ser tan pequeño puede traer tanta paz, tanta ternura, tanta vida. A veces, los ángeles no tienen alas. A veces, tienen patas suaves y ronronean cuando te sientes mal. Gracias, Dios, por este regalo, por este hijo felino, por este compañero silencioso que ha llegado a este hogar a quedarse y a enseñarnos que todavía se puede amar, todavía se puede sonreír, aún en medio del dolor. Capítulo 14. Lo que soy hoy. Han pasado 8 meses desde que llegó Bonnie, mi compañero, mi regalo, mi pedazo de cielo. Ahora está grande, tiene 10 meses. Ya no es ese bebé peludo que apenas podía treparse a una silla. Ahora es ágil, curioso, más juguetón que nunca. Y sigue siendo ese rayo de ternura que llena cada rincón de nuestra casa. Hoy también hay alguien nuevo en nuestras vidas. Una nueva enfermera. Se llama Tatiana. Lleva conmigo 2 meses. Y la verdad me siento muy bien con ella. Es sencilla. Es humilde. Es de esas personas que no necesitan mucho para conectar con los demás. De esas almas limpias que uno agradece encontrar. Tiene una cosa hermosa. Adora a los animales. Y con Bonnie tiene una relación especial. Juega con él, lo acaricia, le habla como si fuera un niño. Y él también la quiere. Se le acerca sin miedo. La reconoce como parte del hogar. Y eso para mí lo dice todo. Tatiana se ha vuelto una amiga, una compañera en este presente, una presencia cálida. Una más de esas mujeres que junto con mi madre me cuidan, me entienden, me ayudan a resistir. Y hablando de mi madre, ¿qué puedo decir de ella que no haya dicho ya? La amo, con todo el amor que un corazón puede cargar. Es mi ángel de la guarda, mi fuerza, mi todo. Gracias a ella estoy vivo. Gracias a ella no me he rendido. Gracias a ella soy lo que soy. Ella sufre. Lo noto. Lo veo en sus ojos cuando nadie la mira. Y últimamente sufre aún más, porque mi hermano está en la cárcel. Cometió errores y está pagando por ellos. Pero yo espero que cambie. Deseo que cambie. Que salga renovado. Que vuelva a empezar. Aquí estaremos cuando regrese. Y si lo hace con un corazón diferente, tendrá aquí un hermano. Mi mamá llora por él, porque aunque se equivoque 1000 veces, sigue siendo su hijo menor. Y el amor de una madre no conoce límites, ni condiciones. La he visto sentada, en silencio, pensando en él, sufriendo por dentro. Y me duele, porque ella no merece más dolor. Este es mi presente. He mejorado un poco con la fagofobia. He mejorado también con el miedo al cambio de sonda. La disreflexia autonómica ya no me asusta tanto. He aprendido a convivir con el miedo, a mirarlo de frente, a decirle, no vas a ganar hoy. Hace poco, hace como un mes, comencé a tomar sertralina, un medicamento para la ansiedad, para el miedo. Ojalá me ayude. Y hace unos días la EPS me asignó una psicóloga. También espero que eso sume, que me fortalezca, que me ayude a sanar. Tengo 34 años, ya casi 35. Llevo casi 13 años postrado en cama. Y sí,
Pensar en el futuro me da pavor, me da miedo envejecer, me da miedo enfermarme más, me da miedo no poder, y me da pánico el día en que mi madre ya no esté. Ella tiene 60 años, y aunque Dios la ha bendecido con juventud en su rostro y en su energía, también está enfermita, y me pregunto qué pasará cuando no pueda trabajar, cuando no pueda moverse, cuando no pueda más. Aquí en Colombia, muchas personas tienen pensión, nosotros no, y pensar en eso duele. Por eso, le pido a Dios misericordia. Le ruego por un futuro digno, por un futuro bonito, y cuando llegue el momento, una muerte sin sufrimiento, en paz para nosotros. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en esta historia, por leer no solo mis palabras, sino mis heridas, mis silencios, mis esperanzas. Gracias por ver más allá de una cama, más allá de un cuerpo inmóvil. Gracias por mirar al corazón. Porque aquí estoy, todavía soy, todavía siento, todavía espero, todavía creo. Y aunque hay días en que no puedo más, días en que todo se oscurece, hay otros en los que basta con mirar a Bonnie dormido en mis piernas, o escuchar a mi mamá decir te amo, o ver a Tatiana reírse con él, y saber que aún vale la pena. Mil bendiciones para ustedes, y gracias por escuchar mi historia.